Gobernar da mal genio. Me he puesto a analizar detalladamente las caras, las maneras de actuar, el manejo de las manos, la ropa que usan, etcétera, de todos los mandatarios de Latinoamérica particularmente, e incluso los he comparado un poco con los mandatarios europeos. Y pareciera que no es una actitud, sino que es una patología. Por eso voy a consultarle, un día de estos voy a entrevistar aquí con mucho gusto al médico famoso de YouTube, el doctor Osvaldo Restrepo, o al psicólogo Juan Camilo, porque ellos vienen tratando temas similares, es decir, cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar la depresión. Pero no, en Latinoamérica parece que el hecho de convertirse en gobernante lo vuelve a uno de mal genio. Pero eso se transmite además a todos los ministros. Pongamos el caso de Colombia. El presidente Petro tiene cara de bravo todo el tiempo, o cara de angustia, o cara de preocupación. Pero uno ve esas imágenes cuando aparece con sus ministros, y los ministros están todavía mucho más lúgubres que él, porque sí, parece que fueran todos pertenecientes a un movimiento de tristeza general, o de rabia, o de resentimiento. Y usted los ve de pie y los ve desafiantes. Y usted cuando los ve escasamente sentados, los ve malacarosos. Y cuando la vicepresidenta habla, que debería tener un rostro hermoso como lo tiene, que represente muy bien a esa preciosa raza negra que se distingue precisamente por energía, por alegría, por todo. No, todos son enojados. Entonces uno ve a la ministra barranquillera Cecilia, y Cecilia era una ministra en otros gobiernos sonriente, alegre, guapachosa. Bueno, serán los años. Pero también mira uno a los ministros que salieron, y la ministra de Cultura, que es una gran maestra, eso hay que reconocerlo, pues se volvió absolutamente agresiva, su rostro es duro, frío. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Alejandro Gaviria? Un hombre que aparentemente se equivocó 3 veces seguidas, cuando se sale de la Universidad de los Andes, cuando acepta ser candidato sin haber analizado demasiado, y cuando acepta ser ministro de alguien que él decía que no podía estar pues, de acuerdo, ¿cierto? ¿Y qué decide entonces de la ministra Corcho? Pues la ministra Corcho quiere ganarle a todo el mundo a pura mala cara y a pura frase altisonante, y todo le parece malo. Pero no nos quedemos en Colombia, vámonos para Latinoamérica. ¿A ustedes cómo les parece ese tirano de Nicaragua y su señora? Cuando uno mira ese par, uno dice, pero estos están enfermos ¿de qué? Porque viven a toda hora hablando mal de todo el mundo. Ellos vomitan veneno para todo el mundo. Y si uno no se quiere quedar ahí, entonces uno se va para donde el conductor sin licencia de Venezuela. El conductor sin licencia de Venezuela siempre grita. Obviamente, de vez en cuando medio sonríe para burlarse de la oposición y para burlarse de la propia pobreza de sus paisanos. Y si uno se va para Cuba, quien lo creyera, en Cuba, que es donde se predica que está la felicidad del socialismo, pues ni siquiera el presidente, que es el único que está comiendo bien ahora, pareciera contento, porque también pone mala cara. Lula da Silva en Brasil. Lula da Silva es un tipo encantador. Cuando uno escucha sus discursos, cuando uno lo ve, cuando se comunica, digamos, en las entrevistas de medios masivos de comunicación de su país o del mundo, pues la verdad es que tiene toda una verborrea de buenas ideas, pero la actitud ahora es como de agresividad. Parece que Bolsonaro también de pronto le transmitió parte de esa energía maluca. Y si uno se va para la Argentina, ay, por Dios, cada que yo veo a Cristina, entonces me entra como un miedo, como un desapego, como una tristeza, porque con muchos amigos argentinos que yo tengo que son, como dicen ellos, son unos panes de Dios, son un pan de Dios. Pero no. Y si usted ve a Alberto Fernández, ¿usted ha visto sonreír a Alberto Fernández? Yo no. Y en Chile, Boric, hombre, un muchacho pelado, que va y camina, se mueve en su bicicleta y que llega a
a su sede de gobierno en bicicleta y que trata de manejar opinión con eso, pero el rostro es duro y siempre que habla es un poco desafiante. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que les pasa a estos? Es decir, si cuando estaban en campaña a todos los vimos en fiestas, bailando, tomando alguna cosita, invitando a la gente que fuera feliz, llevándoles música y todo lo demás, y ahora cualquier proyecto se les vuelve un case de nuevas peleas. A mí me parece que hay una enfermedad. Y ojo, si pasa uno de esa actitud, de esos rostros fríos, de esos rostros agresivos, de esas miradas como a la profundidad, como a la distancia, y después va a mirar como los temas de protocolo, de ceremonial, se ha perdido enormemente todo lo que de alguna manera significa la dignidad del poder. Es que el poder tiene dignidad, y esa dignidad pues tiene unas maneras, y esas maneras tienen unos protocolos, y esos protocolos tienen unos ceremoniales. Pero no, usted los ve muy mal vestidos en la mayoría de los casos. ¿O será que estoy mirando mal? Porque si usted se va, por ejemplo, al Parlamento español o francés, o si se va un poquito más arriba, allí a Canadá, entonces usted ve gente muy elegante, gente muy bien puesta. Y yo no estoy diciendo elegancia en el sentido de que se llenen de corbatas, no, es saberse poner la ropita, saber usar el vestuario, saberse parar en un atril, saber manejar el lenguaje de las manos, entender que un gobernante, que un parlamentario, entender que un ministro, entender que un secretario, pues evidentemente tiene que transmitir con sus manos, con su mirada, con su rostro, con toda su gestualidad, con su vestuario, con su manera de sentarse, con su manera de mirar a quien está de acuerdo o en contra de él, pues de una manera mucho más agradable. Es que el poder, cuando el poder también significa autoridad, uno debería estar tranquilo. Miren ustedes que los grandes científicos, los grandes escritores, los grandes literatos, miren ustedes que los grandes investigadores siempre tienen rostros tranquilos. Miren ustedes la gente que sabe, por eso mencioné ahorita al médico Osvaldo Restrepo. Ustedes lo ven jovial, tranquilo. ¿Y por qué? Porque involucran en sus vidas la meditación, la introyección, el análisis todos los días de cómo va su vida. Yo creo que los gobernantes tienen que hacer eso. Y si uno se va a nivel local, y hablemos solamente del caso de Colombia, todos los alcaldes parece que estuvieran peleando todos los días, parece que tuvieran un gran problema todos los días. Iba a decir otra causa, por eso dudé un poquito, pero no quiero ser muy agresivo. Usted mira a los alcaldes de Bogotá, de Medellín, de Cali, usted mira a los alcaldes de Pasto, de Cartagena. La verdad, viven enojados. Y viven enojados sabiendo que tienen el poder y la capacidad de tomar decisiones. Y cuando usted ve gobernantes, a la mayoría también los ve como tristes. Yo no quiero mencionar muchos temas particulares, pero por ejemplo a mí el caso de Aníbal Gaviria en Antioquia, un hombre que había sido sonriente, amable siempre y todo, yo ahora no lo veo enojado, debo reconocerlo, lo veo siempre como triste, como apesadumbrado, como con dolores en el alma, y yo no veo por qué los deba tener. Le va muy bien, tiene con qué vivir él personalmente muy bien desde familia. En su gobierno pues no hay mucho para mostrar, pero ya tampoco hay con quién pelear, etc. Entonces, lo que yo les planteo ahora a los candidatos de toda índole, los que se preparan para ser presidentes en Latinoamérica, para las parlamentarias en distintos países, para el Senado y la Cámara en Colombia, para las alcaldías locales, es, señores y señoras, entiendan que cuando ustedes aspiran a una dignidad, aspiran a gobernar, y que el gobierno tiene formas y tiene maneras, y que todos los lenguajes corporales, el gestual, el manual, el vestual, el visual, las poses que ustedes puedan adoptar, etcétera, están comunicando y hablan por usted. Entonces, cuando uno llega a un despacho público y uno ve que el funcionario de alto nivel
lo mira uno diciéndole tengo 5 minutos, pues evidentemente lo está retando, lo está maltratando. Y entonces allá en la taquilla, ¿cómo va a encontrar unas sonrisas si todo el mundo también está tensionado porque su jefe cada que pasa con mala cara, haciendo reclamos, no reconociendo la tarea, etcétera, etcétera? Es que se volvió hasta difícil pagar un impuesto en Colombia particularmente, porque todo el mundo es malacaroso. Y no estoy hablando de países como Perú, donde pareciera que todo el mundo está enojado. Ya no es solamente los gobernantes. Yo no logro ver a nadie entre los que mandan en el Poder Ejecutivo en Perú que se sonría. Todo el mundo vive enojado. Y los presidentes que cambian más o menos cada 15 o 20 días allá, viven enojados. Y entonces uno se va para Honduras y el presidente está para Guatemala, corrijo, y el presidente está enojado. ¿Sabe a quién ve uno sonreír de vez en cuando? A Nayib Bukele. Y ustedes me dirán, no, usted está fanatizado con él, pero a Nayib Bukele también le veo los peros. ¿Por qué? Porque él sonríe, solamente sonríe de verdad cuando habla de su padre. Y cuando las otras veces que lo hace, sonríe, lo hace sarcásticamente, irónicamente, para hablar de sus adversarios políticos o de sus antecesores. Y tiene una risita ahí socarrona que debe ser una risita sacapiedras. Entonces, el mensaje es muy sencillo. Vengan, ustedes necesitan terapias, o ustedes no han comprendido la dignidad del poder, o es que a ustedes les da lo mismo la ordinarez que la elegancia, o es que ustedes no tienen estilo, o es que ustedes piensan que gobernar es simplemente ir a gritar y a tomar decisiones a la brava sin hacer acercamientos, no solamente con la oposición, sino con los mismos compañeros. Es que desde el disenso se puede llegar al consenso, pero uno no puede partir de que cada idea de uno inmediatamente implique un consenso, por el solo hecho de que usted es el jefe, por el solo hecho de que usted tiene el poder y que usted manda. No, el disenso alimenta, el disenso es la expresión de la inteligencia, porque tiene dos instantes. El primero, ideas unas veces contrarias y otras complementarias. Y el segundo momento es que permite que yo entienda que su idea, que su proyecto, que su manera de ver las cosas también puede tener muchos elementos positivos y simplemente conciliamos y presentamos lo que creamos mejor como resultado. Y eso generalmente es mejor que simplemente obedecer a un grito, a una pataleta o a usted se va porque no está de acuerdo conmigo. Señores gobernantes, buen genio.